Si quieres conocer las actividades de un pueblo organizado y luchador, sintonice el programa ¿Qué hace el pueblo por el pueblo? Todos los miércoles de 8:15 a 9 de la noche, conducido por el padre Rutilio Sánchez, en Radio Maya Visión, comunicación total. El pueblo unido jamás será vencido. Y es cierto, y nosotros le añadimos, el pueblo unido y organizado es invencible, jamás será vencido. Bien, amigos, ahora es 18 de febrero. ¡Qué barbaridad! Este año como que va más corrido. Bueno, ese 18 de febrero del año 2009, como siempre y de modo especial hoy miércoles, nos preguntamos para cada uno, y cada uno debe responder, ¿qué hace el pueblo por el pueblo? Dicen que lo que está a la vista no necesita anteojos. Basta con tomar un poquito de tiempo y usar un poco el cerebro para caer en la cuenta lo que los oportunistas y dominadores de este pueblo hacen contra el pueblo. Hoy, como siempre, respondiendo a esa pregunta, tenemos siempre cosas interesantes porque cada semana este pueblo salvadoreño tan pequeño vive cosas muy urgentes. Quiero comenzar, antes de entrar al cuerpo del programa, invitándolos a todos ustedes a elevar una oración, una plegaria por el descanso eterno de don Gerardo Mengíbar, padre de la hermana y compañera alcaldesa de San Salvador, doctora Violeta. Tenemos que saludar a esa historia de este hombre, que la historia de don Gerardo está muy unida a la historia del pueblo de Arcatao, lugar donde se está velando. Esta historia de este personaje está muy unido al servicio de la comunidad, persona sencilla, servidora, alegre, sabia, con virtudes humanas ejemplares. Fue el primer alcalde después de los acuerdos de paz, que supo ganarse el cariño de los habitantes de Arcatao y de los lugares aledaños, aún de Honduras, que venían desde muy lejos a recibir apoyo médico de este hombre, pues como facultativo, que así le llamaban a los que atendían las farmacias, siempre fue ejemplar en el servicio, en la atención. Nos están escuchando allá en Arcatao, el pueblo fronterizo. Les saludamos, sé que la familia Mengíbar nos está saludando. Nos unimos en el pesar de la familia, queridos amigos, a Violeta, a Zoila, a la doctora, a las demás hermanas, porque tenían un hermano que fue asesinado por las huestes asesinas del ejército. Les pido pues a todos ustedes, hermanos, una gran oración, así sentida como una oración por todos los que mueren, pero esta vez pues por ese ejemplo lo tomamos como prototipo, por el eterno descanso y paz del alma de don Gerardo Mengíbar Alfaro. Bien, después de este sentido mensaje, tendremos la oportunidad de escuchar un testimonio grabado del ingeniero Mauricio Cermeño, que tuvo la oportunidad de estar en Bolivia en la fecha en que se sucedió el referéndum, donde el pueblo boliviano aprobó una nueva constitución. Qué bonito sería que estos gobiernos compravotos, amenazantes, capitalistas, antipopulares, fueran capaces de permitir al pueblo que aprobase las leyes. Aquí pues está el testimonio del ingeniero Mauricio Cermeño. Oigámoslo como ejemplar y respondiendo las preguntas ¿qué hizo el pueblo boliviano por Bolivia? El ingeniero Cermeño nos cuenta en este testimonio. Muy buenas noches, estimados amigos del programa ¿Qué hace el pueblo por el pueblo?, que dirige el padre Rutilio Sánchez. Es para mí un gusto estar aquí con ustedes y narrarles una experiencia interesante que me tocó vivir por visitar el país de Bolivia, en La Paz. Recordemos que
el último viaje del líder Chafik Handal fue precisamente a La Paz, Bolivia, y los médicos le recomendaban de que no fuera allá a La Paz, en Bolivia, por el problema de la altura y los problemas que origina pues para el funcionamiento del cuerpo y en especial el corazón, por la diferencia de altura. El aeropuerto de Bolivia, el más cercano a la capital, es el aeropuerto que le llaman El Alto, y está a 4.100 metros de altura. Estar en una ciudad de una altura tan elevada, puesto que La Paz está a 3.600 metros de altura, es problemático puesto que la respiración se hace mucho más difícil. Cuando una persona camina allá y no está acostumbrada a ese ritmo, pues fácilmente se cansa porque no tiene suficiente oxígeno, y hay que prepararse con algunas medicinas para que el cuerpo comience a adaptarse desde antes de ir a hacer este viaje. A mí me tocó la dicha de asistir a un evento y de llegar a La Paz, Bolivia, el día 25 de enero. Día muy memorable para el país de Bolivia, puesto que ese día se puso en consulta pública general de todo el país la aprobación o no de la nueva constitución política del Estado de Bolivia. Es una cosa interesante, puesto que es una experiencia que aquí no vivimos, porque la constitución y las leyes del país no se someten a consulta pública, sino que son sencillamente aprobadas por una asamblea legislativa, por los diputados pues que pertenecen a esa asamblea legislativa. Mientras que allá en Bolivia se decidió pues someterlo pues a consulta de todos los ciudadanos y ciudadanas, una nueva herramienta pues para la convivencia de todos los bolivianos y las bolivianas. Es interesante notar que el ambiente que se tuvo allá en La Paz durante las elecciones fue precisamente, como lo dice la ciudad, de mucha paz. Todos los ciudadanos y ciudadanas asistieron, los que llegaron a votar pues en una forma pacífica, contrario a lo que se esperaba, puesto que se anunciaba pues que iba a haber mucha disputa, porque había un grupo de personas que no querían que se aprobara esta constitución, porque mencionaban pues que el presidente de Bolivia se quería perpetuar en el poder. Pero vamos a contarles que estuvo un poco reñida la discusión de esto en los días anteriores, pero el día de la selección entre los ciudadanos y ciudadanas fue totalmente pacífico, y la asistencia fue bastante numerosa. Las personas hacían cola para ejercer su derecho pues a votar para ver si se aprobaba o no esta nueva constitución. Los resultados comenzaron a llegar desde las 3 de la tarde, puesto que Bolivia es un país extremadamente grande comparado con El Salvador, y sin embargo pues en algunos lugares se tiene que cerrar la votación desde temprano. Entonces ya desde las 3 de la tarde la televisión comenzaba a anunciar algunos resultados. Aquí categóricamente hay varias provincias o departamentos, como le llamamos aquí, del interior de la República, que se oponían a la aprobación de la Constitución. Y de hecho los resultados en esos departamentos así fue, que no se aprobó, pero ya el conteo general, puesto que en la ciudad capital la aprobación de esta nueva constitución fue total, casi cerca del 80% de la población
en las ciudades más populosas como la capital, se aprobó con un gran porcentaje de votos a favor, y el resultado general fue que por un 60%, un poco más del 60%, se aprueba pues la nueva constitución política de Bolivia. Es una experiencia magnífica, y hay que resaltar la importancia que esto tiene para la vida política de un país. Una nueva constitución y tener la oportunidad de participar en la aprobación o no de esto es más importante incluso que la elección de un presidente de una república, puesto que este es un nuevo orden, y precisamente así lo dice el enunciado de esta nueva constitución política. Dice en su preámbulo que los bolivianos dejamos en el pasado el Estado colonial, republicano y neoliberal. Asumimos el reto histórico de construir colectivamente el Estado unitario, social, de derecho, plurinacional, comunitario, que integra y articula los propósitos de avanzar hacia una Bolivia democrática, productiva, portadora e inspiradora de la paz, comprometida con el desarrollo integral y con la libre determinación de los pueblos. Nosotros, mujeres y hombres, a través de la Asamblea Constituyente y con el poder originario del pueblo, manifestamos nuestro compromiso con la unidad e integridad del país, cumpliendo el mandato de nuestros pueblos con la fortaleza de nuestra Pachamama, así le llaman ellos a la Madre Tierra, y gracias a Dios refundamos Bolivia. Honor y gloria a los mártires de la gesta constituyente y liberadora que han hecho posible esta nueva historia. Y luego, en sus primeros artículos, para mencionarles, por ejemplo, el artículo 3, declara: la nación boliviana está conformada por la totalidad de las bolivianas y los bolivianos, las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos y las comunidades interculturales y afrobolivianas que en conjunto constituyen el pueblo boliviano. Aquí pues hay un reconocimiento de la interculturalidad del pueblo boliviano, puesto que en la misma Constitución se reconoce pues la existencia de estos pueblos indígenas, de los campesinos, de las comunidades interculturales y los afrobolivianos. Estas cosas pues son trascendentales de reconocer dentro de una constitución política. Incluso en el artículo 5 dice: son idiomas oficiales del Estado el castellano y todos los idiomas de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos, que son el Aymara, Araona, Baure, Bésiro, Canichana. Bueno, y hay 36 idiomas que son reconocidos como oficiales del Estado dentro de Bolivia, que prácticamente pues se está fundando una nueva nación con la aprobación de esta Constitución. Otros artículos interesantes, voy a leerlos rápidamente y así salteados, porque no podemos leerla toda. Dice así el artículo 8: el Estado asume y promueve como principios ético-morales de la sociedad plural ama Quilla, ama Yuya, ama Suwa. ¿Qué significa? No seas flojo, no seas mentiroso, ni seas ladrón. Suma Camaña, vivir bien. Ñandereco, vida armoniosa. Teco Cabi, vida buena. Ibi Marael, tierra sin mal. Y Capa, Ñan, camino o vida noble. Vean cosas interesantes que se ponen en la misma Constitución
Entonces, en el reconocimiento de estos idiomas que son nativos, en la misma redacción de la Constitución, en el artículo 9 se dice: son fines y funciones esenciales del Estado, además de los que establece la Constitución y la ley, constituir una sociedad justa y armoniosa, cimentada en la descolonización, sin discriminación ni explotación, con plena justicia social, para consolidar las identidades plurinacionales, garantizar el bienestar, el desarrollo, la seguridad y la protección e igual dignidad de las personas, las naciones, los pueblos y las comunidades, y fomentar el respeto mutuo y el diálogo intracultural, intercultural y plurilingüe. Reafirmar y consolidar la unidad del país y preservar como patrimonio histórico y humano la diversidad plurinacional. Garantizar el cumplimiento de los principios, valores, derechos y deberes reconocidos y consagrados en esta Constitución. Garantizar el acceso de las personas a la educación, a la salud y al trabajo. Y en el artículo 10, el inciso 3, dice: se prohíbe la instalación de bases militares extranjeras en territorio boliviano. Qué interesante, porque aquí en nuestros países, como el mismo Honduras, El Salvador, a cada rato permitimos que vengan países como Estados Unidos a poner bases aquí en nuestros territorios. Pues Bolivia, en su nueva constitución, dice categóricamente que se prohíbe la instalación de bases militares extranjeras en el territorio boliviano. Esto es franca independencia. En el artículo 26, que ya pertenece a los derechos políticos, dice en el inciso primero: todas las ciudadanas y los ciudadanos tienen derecho a participar libremente en la formación, ejercicio y control del poder político, directamente o por medio de sus representantes, y de manera individual o colectiva. La participación será equitativa y en igualdad de condiciones entre hombres y mujeres. Vean qué importante. Derechos pues que ya están en la nueva Constitución Política de Bolivia. Y dice después: el derecho a la participación comprende, primero, la organización con fines de participación política conforme a la Constitución y a la ley. O sea, todos los individuos tienen derecho a la organización con fines de participación política conforme a la Constitución y a la ley. En el artículo 27 se dice: las bolivianas y los bolivianos residentes en el exterior tienen derecho a participar en las elecciones a la presidencia y vicepresidencia del Estado y en las demás señaladas por la ley. El derecho se ejercerá a través del registro y empadronamiento realizado por el órgano electoral. Importante, porque aquí todavía estamos en conflicto, pues, porque no se quiere permitir y darles el derecho a los salvadoreños que están fuera del país a ejercer su derecho a votar en las elecciones internas del país. En el artículo 29, el inciso 2 dice: toda persona a quien se haya otorgado en Bolivia asilo o refugio no será expulsada o entregada a un país donde su vida, integridad, seguridad y libertad peligren. El Estado atenderá de manera positiva, humanitaria y expedita las solicitudes de reunificación familiar que se presenten por padres o hijos asilados o refugiados. El capítulo 4 se refiere a los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinas. El artículo 30 dice: es nación y pueblo indígena originario campesino
toda la colectividad humana que comparta identidad cultural, idioma, tradición histórica, instituciones, territorialidad y cosmovisión, cuya existencia es anterior a la invasión colonial española. Y en un numeral 10 dice que tienen derecho a vivir en un ambiente sano con manejo y aprovechamiento adecuado de los ecosistemas. Estas cosas pues son importantes dentro de la misma Constitución. El capítulo 5 sobre los derechos sociales económicos, la sección 1 es sobre derecho al medio ambiente. El artículo 33 dice: las personas tienen derecho a un medio ambiente saludable, protegido y equilibrado. El ejercicio de este derecho debe permitir a los individuos y colectividades de las presentes y futuras generaciones, además de otros seres vivos, desarrollarse de manera normal y permanente. El artículo 34, cualquier persona a título individual o en representación de una colectividad está facultada para ejercitar las acciones legales en defensa del derecho al medio ambiente, sin perjuicio de la obligación de las instituciones públicas de actuar de oficio frente a los atentados contra el medio ambiente. Y ahora en los estados que prácticamente se orientan a la parte social, se rescata pues los derechos a la salud y a la seguridad social. En el artículo 35 dice: primero, el Estado en todos sus niveles protegerá el derecho a la salud, promoviendo políticas públicas orientadas a mejorar la calidad de vida, el bienestar colectivo y el acceso gratuito de la población a los servicios de salud. Segundo, el sistema de salud es único e incluye a la medicina tradicional de las naciones y pueblos indígenas, originarios campesinos. Importantísimo que esto esté dentro de la Constitución, porque aquí a las personas que tratan de seguir los lineamientos de la medicina tradicional hasta se les persigue y en algunas ocasiones hasta se les encarcela. Aquí pues la Constitución protege este tipo de tradición cultural que es pues la medicina que desde hace mucho tiempo se viene transmitiendo de generación en generación. En el artículo 36 dice: el Estado garantizará el acceso al seguro universal de salud. Segundo, el Estado controlará el ejercicio de los servicios públicos y privados de salud y lo regulará mediante la ley. El artículo 37. El Estado tiene la obligación indeclinable de garantizar y sostener el derecho a la salud, que se constituye en una función suprema y primera responsabilidad financiera. Se priorizará la promoción de la salud y la prevención de las enfermedades. Vean cosas tan importantes que se han aprobado pues en esta Constitución. Hablando de la educación, que es otro de los factores que tienen gran trascendencia, dice el artículo 77: la educación constituye una función suprema y primera responsabilidad financiera del Estado, que tiene la obligación indeclinable de sostenerla, garantizarla y gestionarla. El artículo 81 dice: la educación es obligatoria hasta el bachillerato. Segundo, la educación fiscal es gratuita en todos sus niveles hasta el superior. Tercero, a la culminación de los estudios del nivel secundario se otorgará el diploma de bachiller con carácter gratuito e inmediato. Estas cosas pues son de trascendental importancia para promover el desarrollo
de todo un país desde el desarrollo integral de sus propios ciudadanos. Y para terminar, porque esto tenía que ser una cosa corta, voy a mencionarles cuál es el artículo que se menciona sobre el procedimiento legislativo y en el caso de la presidencia y vicepresidencia del Estado. Interesante esto, que está en el artículo 162. Primero, tienen la facultad de iniciativa legislativa para su tratamiento obligatorio en la Asamblea Legislativa Plurinacional las ciudadanas y los ciudadanos. Vean qué importante. Aquí solamente los diputados y los ministros tienen facultad de iniciativa legislativa. Allá en Bolivia hoy todas las ciudadanas y los ciudadanos tienen esa facultad para que se dé un tratamiento obligatorio en la Asamblea Legislativa. También los asambleístas y las asambleístas en cada una de sus cámaras, el órgano ejecutivo y el Tribunal Supremo, y los gobiernos autónomos de las entidades territoriales. Son cosas pues que van hacia fomentar una mayor participación ciudadana. Y luego sobre la presidencia y vicepresidencia, que este es el artículo en el cual se han tratado de amparar los que se dicen opositores al gobierno, porque tienen el gran temor, dicen, de que Evo Morales se persista a ser presidente para toda la vida en Bolivia. Pero vean sencillamente lo que dice el artículo 168. El periodo de mandato de la presidenta, vean que reconoce que puede haber una presidenta, o del presidente, y de la vicepresidenta o del vicepresidente del Estado, es de 5 años. Y pueden ser reelectas o reelectos por una sola vez de manera continua. O sea, una vez puede buscar la reelección. No se está diciendo que ya por mandato va a ser el mismo Evo Morales, sino que va a participar en una nueva elección, pero solamente una vez. Y esto es por lo cual pues la gran cantidad de gente pone el grito en el cielo, como que fuera una cosa demoníaca prácticamente, pero no hay nada de eso. Y esta constitución ojalá que se pudiera reproducir y repartir aquí en El Salvador, discutirla y analizarla para ver qué cosas buenas podemos nosotros incorporar de esta constitución, que es una revolución constitucional en Bolivia y en América Latina, como también la de Ecuador, y entendemos que también se va a someter pues quizás cuando me estén escuchando ya ha sido sometida la aprobación en Venezuela también de una nueva constitución. Estos son nuevos aires, nuevos panoramas hacia la conformación de nuevos gobiernos, nuevos estados que le dan mejores derechos a los ciudadanos y las ciudadanas para tener mayor participación en las decisiones políticas de su país. Y esto es trascendental, es cosa que debemos buscar también aquí en El Salvador. Muchas gracias y hasta la próxima. Bueno, ese es el testimonio de un hermano honesto, sincero, estudioso y sabio, que fue a ese país que se llama Bolivia. ¿Qué hizo el pueblo boliviano por Bolivia? Aprobar una ley a favor del pueblo, no a favor de los colonialistas capitalistas, como dice, a favor de los nativos. En este país, El Salvador, hasta vemos muchos que nos avergonzamos del origen pipil, nos avergonzamos del origen náhuatl. Somos de esta raza.
Si nos ven así, nadie nos confunde con un alemán ni con un gringo. Por mucho que se pongan dioxógeno en el pelo para que se les ponga colorado, o mucho que, pues si algunos son como Michael Jackson, que siendo negros se mandan a pelar la cara para hacer chelitos. Tengamos cuidado, pues. Bueno, ¿qué otro comentario tenemos por aquí? Tenemos que llamar la atención preguntándonos qué hace el pueblo por el pueblo, cómo los medios de comunicación procuran confundir a sus lectores. Si ustedes se fijan, esos medios de comunicación todos son propagandistas de arena. Comprar los diarios es comprar propaganda de arena. Tengámonos claros, es propaganda oficial, propaganda del partido que ofende al pueblo. Además de pagar uno por un diario, está comprando el veneno que nos quieren echar encima. Cuidado, pueblo, hagamos algo por nosotros mismos. Si no, a las pruebas me remito. Agarren el diario de ahora y van a ver que ahí lo que hay no es propaganda a favor del pueblo. Todas las noticias son tendenciosas. Fijémonos bien que al leer esas noticias o al oír esos noticieros con especialistas, nos quieren provocar como que si la oposición es mala, si es de ámbito nacional, es poner a pelear al señor Funes con la comisión política del FMLN. Nos quieren convencer que aquí es Chávez el que se ha metido. Ahí tenemos el testimonio de este hermano que viene de Bolivia. Y yo quiero preguntarles, señores de los diarios, de los medios de confusión, ¿por qué no van donde el señor Cepeda y le preguntan, así como le preguntan a Funes? ¿Por qué no van donde esos candidatos de la democracia cristiana? Vayan a preguntarle. Por supuesto no van a ir. Yo estoy aquí haciendo esa pregunta porque quiero que ustedes, oyentes, entiendan. ¿Verdad? Porque algunos lo que hacemos, aunque seamos muy de acuerdo en que esto debe de cambiar, pero a la hora de platicar, lo único que repetimos es lo que hemos oído en los periódicos, en las radios, en las televisiones o leído. No repitamos, si esa es la especialidad. Bueno, así que de aquí, ustedes, yo les pregunto, ¿no será bueno entender que estos medios de confusión han ocultado al señor Cepeda? Han ocultado a la dirigencia de la democracia cristiana. De eso no se habla. Parece que son ratas del mismo piñal, según la voz del pueblo. Les parece lo más normal y hasta ejemplar la inteligencia de estos dirigentes para hacer negocio vendiendo a sus mismos candidatos. Como que si en este país se quisiera felicitar a los políticos, que eso no son políticos. La política es otra cosa. La política es algo noble, porque es el derecho humano más grande que tiene el pueblo y el personaje. Estos no son políticos, estos son vividores, son personajes deshonestos, terribles. Bueno, así que ahí queda. ¿Qué hace el pueblo por el pueblo? Por lo menos entendámonos de que lo que se nos dice en esos medios no es lo que el pueblo quiere saber. Lo que se nos dice en esos medios es lo que quieren engatusarnos para que nosotros mismos nos echemos el sogal, el lazo al cuello. Bien, el hecho de que en una ciudad grande de este país, por ejemplo, eso no lo sacan, toda la familia está en cargos. Dicen que ahí supuestamente fueron elegidos el hermano que es alcalde, la hermana que es diputada, la esposa que es suplente, un sobrino que no, toda la familia está en esa ciudad. ¿Por qué no van ahí? Eso les parece lo más normal, pero atacan a la población y a nosotros nos quieren hacer sentir que somos cómplices. Bueno, aprendamos a leer los periódicos, aprendamos a leer los diarios, aprendamos a escuchar las noticias y no nos traguemos las cosas así nomás. Así que no sabemos cuántos más miembros de familia, y no solo de esa familia,
Veamos ahí a los dirigentes del Partido Demócrata Cristiano, ¿dónde meten a sus familiares? Veamos a los del PCN, ¿dónde tienen a todos sus familiares trabajando? Si es una piñata verdadera, pero eso lo ocultan. Así que cuidadito, pues, ¿verdad? Así que andan por ahí queriendo confundirnos. A los señores medios de las publicaciones esto les parece lo más normal, pero cuando algún rojo, como ellos lo llaman, se le puede investigar, sacar de lo más escondido, allá, ¿verdad?, los trapos al sol, alguna cosa llamativa, es así, la publican, ¿verdad?, haciendo del pelo un león. O sea, lo que está claro, eso, y está a favor del sistema, eso se oculta. Eso lo consideran una cosita de amigos. Lo ocultan, lo hacen invisibles. Pero lo que está desconocido, allá en lo más recóndito, ¿cómo se especializan con ese amarillismo malvado de divulgación? Son como escarabajos. ¿Saben lo que hace el escarabajo? Son especialistas en podredumbres, y el escarabajo todavía más. Saben que lo empujan para atrás, como que esto les gusta empujar con la parte de atrás toda la podredumbre. Tengamos cuidado. ¿Qué hace el pueblo por el pueblo? Por lo menos aprendamos a leer, no para aceptar lo que nos dicen, aprendamos a leer el sentido y la maldad de lo que nos quieren dar como engaño. Bueno, ¿qué más vemos con esos medios profetas de la derecha? Medios de divulgación, profetas del engaño. Cuando sean esas propagandas contra la oposición, sacan gente mal vestida. Eso es muy importante. Fíjense que en esa propaganda, si es de la oposición, ahí están los mal vestidos. Ahí están los que tienen barba, ahí están los que tienen mala cara, ahí están hasta los cascorbos. Pero, por ejemplo, veamos los niños del Paisnal y los niños de Cinquera. Eso es importante. Los niños del Paisnal y los niños de Cinquera y todos los niños. ¿Qué hicieron ellos? Los de Cinquera, al patio de su casa, a la plaza del pueblo, llegaron de fuera, se presentaron muy violentos con aquella cámara manipuladora, le dieron a una niña una bandera del frente, la fotografiaron y con eso lo sacaron diciendo que el frente le había dado esa bandera. ¿Cómo manipulan? Bueno, si tienen buenas cámaras y son dueños de los medios de comunicación, van a sacar esas cosas. Pero cuando el partido oficial hace manifestaciones, ellos nunca tiran piedras. Se les presenta como lo más educado que tenemos en el país. Y de paso, siempre presentan, así como del pueblo presentan solo jóvenes feos, en la propaganda oficial solo presentan jóvenes bonitas, muchachos simpáticos, bien vestidos. O sea, pues, que el pueblo sufrido es feo. Y los opresores y oportunistas, esos son bonitos. Tomemos en cuenta esa psicología, que nosotros debemos de descubrir lo que existe detrás de todo eso. Bueno, agradezco con alegría a todos ustedes que se toman el tiempo para compartir estos testimonios. De manera especial quiero saludar a las hermanas Clarisas de los Planes, a las hermanas del Hospitalito de la Divina Providencia, donde asesinaron a Monseñor Romero. Nos escuchan. Gracias, hermanas. Gracias por el testimonio de vida con que nos apoyan a nosotros que andamos en el mundo. Pero también quiero saludar con mucho cariño a los que nos escuchan en los penales, a los que están prisioneros. Fíjense, estimados amigos de las cárceles, que el partido que los tiene ahí encerrados y los tiene descuidados, quieren aprovechar de las exigencias que ustedes presentan. Las quieren presentar como si tuvieran
intenciones electoreras. Y de paso, quiero aprovechar para retomar la denuncia de la jueza de menores, la doctora Aida Santos de Escobar. Ella dice en su denuncia, publicada por supuesto, pero que de esto no le hacen mayor, la publican allá de escondidas y de allí no la repiten, como publicaron no sé qué cosas y de allí no publicaron más lo que el señor Cepeda hace, y han escondido al señor Chévez. En Radio Mi Gente tiene un programa ahí, porque nuestros medios oficiales son especialistas en ocultar. ¿Y qué han ocultado? Miren, esta denuncia es terrible. Dice esta señora, la señora jueza de menores, doctora Aida Santos de Escobar, dice que estaba en su casa y que vio en la televisión un spot electorero del partido Arena, en la que se ve a un joven marero que participaba en un meeting del FMLN. Como ella conoce a todos los menores que pasan por sus manos y que van a las condenas, ella se admiró de verlo en ese meeting, por lo que ella misma dice que inmediatamente llamó a la prisión donde está este joven cumpliendo una larga condena, y le contestaron de la cárcel que sí, que ese muchacho está prisionero. Ella entonces hizo la denuncia que cómo es posible que a este muchacho que está condenado y está prisionero lo utilicen de una manera burda y manipulada, palabras que ella misma dijo, del partido oficial, utilizando a menores prisioneros. ¿No les parece que aquí ya no es cuestión de un partido y otro, es salvar a la patria de estas personas inescrupulosas, que teniendo y porque tienen dinero, hacen y deshacen? ¿No se han visto ustedes cómo, con qué dinero, por supuesto, sacado del sudor de la frente de los trabajadores, inundan las calles de propaganda? Pero si ustedes se fijan en las propagandas, no hay pensamiento de pobre. Lo que se dice en la propaganda electorera del partido oficial es nada más y nada menos que el pensamiento de los poderosos. Bueno, ojo pues, aquí les saludamos a ustedes que están en los penales. Nos unimos a sus justas demandas, porque habrán perdido sus derechos civiles, pero los derechos humanos que ustedes tienen jamás se pierden. De esto no hablan los señores de los diarios, porque ellos tienen libertad de prensa para callar y negarle al pueblo el derecho de expresión ciudadano. Creo pues, ¿verdad?, que leer los diarios y oír las noticias es comprar propaganda oficial y aceptar mentiras oficiales. Gracias, nos vemos el próximo viernes aquí en estos canales. Que Dios los bendiga. Para el pueblo lo que del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Si quieres conocer las actividades de un pueblo organizado y luchador, sintonice el programa ¿Qué hace el pueblo por el pueblo? Todos los miércoles de 8:15 a 9 de la noche, conducido por el padre Rutilio Sánchez, en Radio Maya Visión, comunicación total. El pueblo unido jamás será vencido, será vencido, será vencido, será vencido.